Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En días pasados, cuando nosotros estábamos reflexionando y orando en la novena del Espíritu Santo, recordábamos cuáles eran los 7 dones del Espíritu Santo. Y dentro de esos dones del Espíritu Santo nosotros recordamos el don del entendimiento y junto con él el don de la sabiduría. Sabiduría y entendimiento. Considero que el mundo de hoy está falto de esos 2 dones, el don de la sabiduría y el don del conocimiento y el don del entendimiento. Y lo digo porque nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar frente a las cosas lo demuestran. A veces somos demasiado primarios, somos impulsivos, somos erráticos, decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, no medimos las consecuencias de nuestras palabras, nos dejamos llevar por la ira, hacemos daño, después nos arrepentimos, pedimos perdón, pero ya el daño está hecho. Si pidiéramos con más frecuencia, con mucha insistencia, el don de la sabiduría y del entendimiento, de seguro nosotros fuéramos mucho más proactivos, sabríamos exactamente cómo actuar frente a diferentes circunstancias y tendríamos la capacidad para saber discernir, para saber cuándo una cosa viene de Dios y cuándo no, para darnos cuenta realmente dónde está la mano de Dios metida, dónde no, para poder percatarnos de qué manera nos habla Dios o de qué manera nos quiere engañar el espíritu del mal, haciéndonos creer como si fuera de Dios. Solamente cuando se tiene un corazón de Dios, sabe uno si el que le está hablando es Dios. Porque la oveja, como dice Jesús en el Evangelio, conoce la voz de su pastor. Cuando uno es una oveja de Jesús, uno identifica la voz de Jesús, uno tiene el discernimiento para decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y es bueno recordarlo porque alguna vez se los he dicho, hay cosas que parecen de Dios, como la cizaña y el trigo. No sé si han tenido la oportunidad de verlas juntas. En el momento de nacer, el trigo y la cizaña se parecen muchísimo, mucho se parecen. Sin embargo, a la postre, a la final, la gran diferencia de la cizaña y el trigo es que cuando ambas ramas están adultas, el trigo produce su fruto y la cizaña no. Esa es la expresión que lanza Jesús en el Evangelio de por sus frutos los conocerán. Los frutos muestran quién es de Dios, los frutos muestran cuando algo es de Dios o cuando algo es apariencia de Dios, pero no es de Dios. Como la cizaña que parece trigo, pero no es trigo. Discernimiento fue lo que necesitó tener Elías, el profeta, para poder darse cuenta dónde estaba la presencia de Dios. En el libro de los Reyes que hemos estado leyendo durante esta semana, en el capítulo 19 hoy se nos narra, Elías estaba viviendo un momento muy difícil. Elías venía en conflicto con la reina. Elías había puesto al descubierto los falsos profetas de Baal. Elías estaba siendo perseguido para ser asesinado. Elías estaba escondido. Elías, que era un hombre de Dios, estaba viviendo una profunda crisis existencial, una crisis de fe. Por eso dice que en una oportunidad Elías llegó hasta el monte Horeb, se metió en una cueva y allí pasó la noche. Me imagino que pensando un poco la situación, haciendo discernimiento, tratando de entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando.
De pronto Elías siente que el Señor le habla y le dice: sal de la cueva, ponte al pie del monte, porque yo voy a pasar. Voy a pasar. Y dice el texto bíblico que hubo varios acontecimientos de la naturaleza en los cuales Elías inicialmente pensaba que a través de ellos se iba a manifestar Dios. Dice que hubo un huracán violento que partía las montañas, que quebraba las rocas. Sin embargo, en ese huracán violento no estaba el Señor. Eso es discernimiento. Después del huracán hubo un terremoto. Se estremeció la tierra, pero en el terremoto no estaba el Señor. Eso es discernimiento. Después del terremoto hubo un gran incendio, pero en el incendio, en el fuego, tampoco estaba el Señor. Eso es discernimiento. Después del fuego hubo un susurro como de una brisa muy suave. Dice, una brisa muy suave. Elías, al oírlo, cubrió su rostro con el manto y le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí? Allí, en lo más suave, tenue, casi que imperceptible, y que solamente podía sentirse un poco como cuando la brisa, cuando hace mucho calor, pega en la cara. Dice la Sagrada Escritura que allí, en esa brisa muy tenue, el Señor habla a Elías. Eso es discernimiento. Es importante el discernimiento, porque a veces da la sensación como que pareciéramos sordos, en el sentido como que, a ver, necesitamos acontecimientos evidentes, acontecimientos extraordinarios, majestuosos, magníficos, para poder descubrir la voz de Dios. Entonces, pareciera como que si necesitáramos un terremoto para poder descubrir la presencia de Dios e invocar su nombre, si necesitáramos una pandemia para descubrir la presencia de Dios e invocar su nombre, si necesitáramos un incendio forestal para descubrir la voz de Dios e invocar su nombre, parece que necesitáramos de un maremoto, de un huracán, de un tornado para poder descubrir la presencia de Dios e invocar su nombre. O somos ciegos, o somos sordos, o nos hace falta discernimiento. Yo creo que más bien es lo tercero, porque Dios habla, pero Dios habla a través de las cosas más sencillas y a través de las cosas más simples de la vida, que a veces nosotros no le damos la suficiente importancia. De pronto por eso, por la simpleza, por la sencillez, uno dice: no, eso es una bobada, eso es una tontería. Justo a través de esas cosas, que muchas veces son cotidianas porque se repiten día a día, Dios manifiesta que está allí presente, caminando con nosotros. No necesitamos otra pandemia, no necesitamos otro desastre natural, no necesitamos otra fuerte manifestación de la naturaleza para poder decir que Dios nos está hablando. Muchas personas lo han afirmado, que esta pandemia es un llamado de atención a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido sordos. Es probable que sí hayamos sido sordos. Es probable que sí hayamos sido ciegos. Pero, ¿y por qué tendríamos que esperar a que estas cosas se repitieran? Y más bien, no nos ponemos en la tarea de pensar cuáles son los acontecimientos sencillos de la vida en los cuales Dios hace presencia. Cosas muy simples, muy simples. Un abrazo de su mamá, de su papá, de un ser querido. Que alguien le tome de la mano y le diga: yo te amo. Que se pueda acercar a alguien para pedirle perdón o recibir su perdón. Que pueda levantarse, abrir los ojos
ver, estar vivo, todavía conservar la salud, sentarse a la mesa, disfrutar de un desayuno, de una buena cena o de una sencilla cena y de poder decir, caramba, es que Dios me ha estado hablando a mí, lo que pasa es que yo no le he prestado atención. Discernimiento es lo que nos hace falta a nosotros. Saber leer muchísimo mejor. Pero obvio, eso solamente lo da la sensibilidad espiritual. Cuando uno no es sensible a las cosas del espíritu, le cuesta mucho trabajo darse cuenta dónde es que Dios hace su presencia. Falta sensibilidad espiritual. No hay que esperar la danza del sol. No hay que esperar manifestaciones celestes, cósmicas, apariciones en las nubes, rayos. Las cosas de Dios son mucho más simples, mucho más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. No necesitan ni huracanes, ni tornados, ni terremotos, ni incendios forestales, ni grandes columnas de fuego. No necesita nada de eso para llamar nuestra atención. Dios se manifiesta de una manera mucho más sencilla en la vida. Yo sé que por lo menos decirlo es fácil, pero lo voy a decir. Hay miembros de la comunidad, amigos nuestros, que han perdido un ser querido entre la noche de la noche y hoy. No vamos a hablar todos esos días anteriores. Me refiero a los de la noche de noche y hoy. ¿Por qué cuando se acerca al cajón, si tiene la oportunidad de hacerlo, y de ver el cuerpo de esa persona, y la presencia de Dios y de decir, yo sé que tú estás aquí en este momento de dolor de mi familia? Y ¿sabes qué, Señor? Yo quiero darte gracias por la oportunidad que me diste de poder tener a esa persona en mi vida durante tantos años. Hoy retorna a ti, vuelve a ti, te lo entrego. Con la alegría que tú me lo diste, con esa misma alegría y confianza que retorne a ti. Quiero ser capaz de descubrir también tu amor en medio de estos acontecimientos. Porque tú nunca has sido indiferente a nuestra historia. Tú nunca has estado mudo. Tú siempre hablas. Lo que sucede es que nos ha hecho falta discernimiento. Estamos tan distraídos con las cosas del mundo. Estamos tan absortos en las cosas del mundo. Estamos con la cabeza tan metida en la tecnología, en el celular, en el computador, que ya no somos capaces de contemplar la sencillez de la naturaleza. El canto de las aves, el sonido que produce un río cuando corre. Ya los sonidos a los que hemos sido afines, a los que nos hemos acostumbrado, son los sonidos que producen nuestros teléfonos. Cuando entra una llamada, cuando entra un mensaje. El día que nosotros aprendamos a recuperar la sencillez y la sensibilidad, seremos capaces de darnos cuenta de las múltiples maneras que Dios a nosotros nos ha querido hablar. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ha venido el